¿Por qué eres religioso o por qué no? Cuando estaba en la escuela primaria, era el niño más religioso que jamás conocerías. Arrastraba a mis padres a la iglesia los domingos, prometí que cuando fuera mayor regalaría todo mi dinero a los pobres o a caridades, e incluso estaba pensando en convertirme en sacerdote. Entonces, un día durante el 5º grado, mi maestra estaba dictando a la clase. Solo aquellos que dejen entrar a Jesús en sus corazones y sean católicos serán aceptados en el cielo. Levanté mi mano y pregunté, mi mamá es protestante, ¿va a ir al cielo? No, tu madre va a ir al infierno. Todavía puedo recordar eso hasta el día de hoy. Simplemente destrozó por completo mis creencias y me fui a casa llorando con mis padres. Ellos armaron un gran escándalo en mi escuela como nadie se imagina y la maestra se vio obligada a disculparse. Pero eso fue un golpe tan grande para todo en lo que creía y realmente me inició en el camino de alejarme completamente de la iglesia. Fui criado en una familia hindú y cada vez que hacía alguna travesura, mi niñera me decía Dios siempre está mirando y te sacará los ojos si te metes en problemas. Tenía 6 años y pensaba si Dios me creó y me hizo meterme en problemas, ¿por qué me castigaría por eso? No creo que alguna vez haya creído seriamente. Cada vez que íbamos a algún templo, admiraba las esculturas y todas las joyas que adornaban a los dioses y diosas, pero eso es todo. Una amiga me dijo que cuando ella iba a un templo y veía a la deidad, sentía un pequeño escalofrío, de emoción o de felicidad, no estoy seguro, recorrerla. Recuerdo haber pensado maldición, ¿por qué eso nunca me pasa a mí? Pensé que mirar fijamente al ídolo me haría sentir escalofríos, pero no sentí nada. Mi mamá es religiosa y mi papá y mi hermano mayor no lo son. Creo que eso también tuvo una influencia en mí. Sin embargo, no sabía que el ateísmo existía hasta que leí El espejismo de Dios y de repente dije, oh, soy uno de ellos. Pero el hinduismo tiene algunas historias realmente geniales, te concedo eso. Las mitologías están escritas de manera tan intrincada y son fascinantes. Mis padres eran religiosos, la escuela era bastante religiosa, la comunidad era definitivamente religiosa. Fui religioso probablemente durante mis primeros 23 a 24 años de vida. Me volví no religioso porque primero me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo con un montón de hipócritas. Si bien sabía y entendía que todos eran pecadores, los líderes de la iglesia con los que trabajaba directamente, gente de nivel medio, salían y tenían citas con un montón de personas, tenían relaciones con ellas. Se divorciaban de sus esposas y sus vidas eran un desastre y nunca parecían corregir ese comportamiento. También hablaban en lenguas y dirigían estudios bíblicos. Sus vidas estaban más jodidas que la mía y la gracia de Dios nunca pareció ayudar a cambiar nada. Ese fue el empujón inicial que me hizo levantar las cejas. Empecé a leer mucho más y a interesarme más en la ciencia y la filosofía. Hice un debate interno y lecturas, desde Claude Staples Lewis por un lado hasta Dawkins y Hitchens. No hace falta decir que estuve más de acuerdo con Dawkins y Hitchens desde una perspectiva intelectual. Dejé de ir a la iglesia y aprendí que realmente disfrutaba dormir hasta tarde y tener 3 a 4 horas disponibles antes del inicio del partido. Cuando estaba en la escuela secundaria y la preparatoria siempre me parecieron fascinantes otras religiones. Fui criado como cristiano, pero mis padres no eran súper religiosos y nunca íbamos a la iglesia. En el tiempo en que estuve aprendiendo sobre religiones me seguía preguntando por qué algo de eso tenía sentido. Soy más de matemáticas y ciencias y me gusta asegurarme de que las cosas estén probadas. Si no es una teoría respaldada por datos confiables, entonces cuestiono por qué alguien podría pensarlo. No puedes probar a Dios. La gente puede jurar una y otra vez que puede sentir su mano guiadora, pero nadie puede tener ninguna prueba concreta de ello. Es por eso que necesitas fe. Después de cuestionar por qué existe, tomé clases de historia mundial y eso me abrió los ojos aún más. Hay tantas religiones, incluso algunas que ya están muertas, pero todas tienen algo en común. El zoroastrismo es una antigua religión persa que es muy cercana al cristianismo, pero fue creada siglos antes. Parece que todo proviene de una cosa u otra, y la mayoría de las historias de dioses fueron creadas por narradores para explicar cómo funcionaba el mundo. La religión fue creada para evitar que tuviéramos miedo a lo desconocido. La esperanza que trae evita que la gente se preocupe por cosas como la muerte y la enfermedad porque tienen un guardián protegiéndolos y son santos. No soy ateo, pero tampoco soy religioso. Seré por siempre un escéptico hasta el día en que muera y pueda ver si hay vida después de la muerte o si simplemente desaparezco en el vacío. Solo el tiempo lo dirá. Soy cristiano. No me criaron en ello. Mis padres nunca fueron a la iglesia. Me interesé cuando estaba en la escuela primaria y fui bautizado. Me alejé de la fe más tarde y eventualmente acepté que era ateo. El año pasado empecé a sentir esta picazón. Quería saber más.
Mi esposa es religiosa, e iba a la iglesia con ella porque ella quería criar a los niños en la iglesia y a mí francamente no me importaba. Eso había continuado por un par de años, pero el año pasado tomé la Biblia y empecé a darme cuenta de que todo lo que había sabido sobre el cristianismo estaba mal. Cristo claramente nos llama a amar a otras personas. Él no habla de entrar al cielo. Dice que el reino de Dios está dentro de nosotros y vendrá a la tierra. Él llenó su vida de inadaptados y enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. Nos dijo que no nos juzgáramos unos a otros, sino que nos ayudáramos mutuamente. Él nos salva por su gracia, no por nuestras acciones. La gente ha hecho y dicho muchas cosas estúpidas en su nombre. Leo las respuestas a esta pregunta y veo a tantas personas que han sido dañadas y destruidas y dejadas de lado por sus iglesias y solo quiero decir que lo siento. El pequeño y sucio secreto que a muchos en la iglesia les gusta olvidar es que todos somos personas dañadas y rotas y que deberíamos tratar de ser mejores. Pero ser cristiano no te convierte automáticamente en una buena persona. Me sorprende que la gente tome una fe basada en la humildad y el sacrificio personal y el servicio y la convierta en una forma de ganar dinero. Pero lo hacen. Espero que todos aquí que han sido lastimados por una iglesia o un cristiano sean capaces de encontrar algún tipo de paz o catarsis. Y realmente lamento que algo que se suponía que debía ser un faro de luz en la oscuridad haya sido usado para darles dolor. Me criaron como bautista del sur y mi abuelo es predicador, ya retirado. Antes creía con bastante fuerza, pero mi fe empezó a desvanecerse hacia el final de mi adolescencia. Uno de mis problemas con la religión es que hay demasiadas. Prácticamente todas las culturas, desde siempre, han tenido la suya por separado y cada una cree que la suya es la única. Entonces, ¿qué me hacía pensar que la mía era la correcta y que miles de millones de otras personas a lo largo de la historia estaban equivocadas y se estaban quemando en el infierno? ¿Simplemente tuve la suerte de nacer en una familia que creía en la religión correcta? Eso es una tontería. Me parece claro que la religión solo es un intento de explicar un mundo aterrador y complejo que no entendemos. A nivel personal, además, tuve una mala experiencia. Fui miembro activo del grupo juvenil de mi iglesia durante años y, cuando dejé embarazada a mi novia en la preparatoria, fue como si hubiera matado a alguien. Muchas personas me trataron fatal por eso, no todos, claro, pero lo suficientes como para que doliera. ¿Dónde estaba el amor y la compasión inagotables de los que predicaban? En ese momento de mi vida, de verdad me habría venido bien. Nací y me crié estrictamente católico, luché con dudas en la preparatoria y resolví esas dudas a lo largo de la universidad y la vida profesional. Así es como mejor puedo explicar todo esto. No estoy tratando de evangelizar aquí, solo explicando y defendiendo mi fe. Cuando escuchas a la gente criticar al cristianismo, generalmente cae en dos categorías. 1. Crítica de la ley arcaica del Antiguo Testamento. 2. Crítica de los humanos siendo humanos y arruinando el mensaje y la práctica de la fe. Pero nadie ha sido capaz de tocar los evangelios. Son hermosos en su mensaje. Para mí, es pura perfección. Aménse los unos a los otros, cuiden a los pobres, sean misericordiosos, no se enojen rápido. Acepten que todos metemos la pata, todos somos pecadores, pero que perdonar es ser perdonado. Luego el caso histórico. Estudié historia en la universidad. El acto de registrar las obras de Cristo a través de los evangelios es impresionante. La meticulosidad es simplemente asombrosa. 5 relatos en primera persona, evangelios y hechos, registraron la vida de Jesús, seguidos por otras 22 epístolas. Incluso los historiadores griegos y romanos avanzados no podían igualar eso. Compárenlo, por ejemplo, con Commentari de Bello Gallico, la conquista de Francia por César. Podría decirse que es la época histórica más importante para el Imperio Romano sin contar la transición del Regnum Roman a la democracia y al emperador, y sucedió dentro de los 50 años de la vida de Cristo. Tenías esencialmente una fuente, el propio César, quien documentó la campaña. Así que tomen el relato histórico de la conquista del poderoso César y pónganlo contra este humilde hijo de carpintero en un rincón olvidado del Imperio Romano. Su vida y obras llevaron la documentación histórica más elegante de la historia hasta ese momento. Simplemente increíble. Luego esta es personal, pero la espiritualidad. Todos sabemos que cada cultura en la Tierra eventualmente intenta conectar con algún tipo de existencia astral. Algunos a través del sacrificio, algunos a través de obras, algunos a través de la meditación y ritos. Los cristianos hacen esto a través de la oración. Ha habido 3 momentos en mi vida en los que he llegado a una encrucijada crítica. No entraré en demasiados detalles. En cada uno de esos casos, recé con una profunda intensidad. En cada caso, sentí que mi conciencia espiritual se alteraba. 2 veces fue leve, una vez fue bastante dramática. Años atrás, tuve a alguien muy cercano a mí contemplando quitarse su vida.
Estaba de rodillas orando. Estaba orando sobre qué hacer. ¿Viajar de regreso al este para estar con esa persona? ¿Llamar a la policía? La ansiedad era sofocante. En medio de la oración, una de las experiencias más profundas de mi vida, llegó un consuelo tan rápido y tan absorbente que intuitivamente sentí una especie de presencia divina. O bueno, presencia es exagerarlo. Un atisbo de divinidad, si eso tiene algún sentido. Algunos de los viejos eruditos eclesiásticos hablarán de ser tocados por Dios. No tenía idea de lo que eso significaba hasta ese momento. Toda la angustia y la ansiedad y el miedo y la preocupación por mi amigo simplemente desaparecieron. Sentí una cálida sensación de esperanza y optimismo. Esta persona estaría bien, y lo estuvo. Todavía se me pone la piel de gallina pensando en la experiencia. Finalmente, no necesitas el cristianismo para vivir una buena vida. No lo necesitas para ser una buena persona. Eso es basura. Pero si juzgas esta fe basándote en el mensaje, los 4 evangelios, hay una elegancia tan profunda que es divina. Crecí en una familia religiosa y desde el momento en que nací hasta la universidad, fui a la iglesia todos los domingos. Mis experiencias en la iglesia, fuera de los amigos, fueron simplemente muy aburridas, constantemente metiéndome en problemas por hacer preguntas que los maestros de la escuela dominical o los líderes del grupo juvenil no podían responder y tomaban como que yo estaba haciéndome listo. Además, simplemente no entendía la hipocresía, es decir, personas que afirmaban ser supercristianas, pero hacían cosas malas. Además, simplemente no entendía por qué se basa en ignorar el sentido común. En términos médicos, un tipo resucitando de entre los muertos después de ser crucificado, atacado con una lanza, probablemente atendido con los métodos menos higiénicos y luego acostado en una cueva. En mi tercer año de pregrado, tomé religiones griegas y romanas y aprendí sobre el sincretismo, incorporar otras prácticas, creencias o doctrinas religiosas en otra. Por ejemplo, hay múltiples historias de resurrecciones de diferentes deidades que son extremadamente similares a Cristo. La clase definitivamente me abrió los ojos y me di cuenta de que tal vez no haya una religión correcta o incorrecta. Llegué a la conclusión de que si te ayuda, que así sea. No podía soportar la estrechez mental de las personas con las que iba a la iglesia, afirmando que tal persona se va al infierno. En serio, ¿quién carajos eres tú para decir que alguien se va al infierno porque no cree en lo mismo que tú? Y es por eso que no soy religioso. Fui criado por padres religiosos, en una comunidad religiosa en un país donde la religión todavía tiene poder sobre ciertas agendas políticas y donde se han expuesto enormes escándalos en los últimos años. Veo el daño de la religión organizada y siempre se ha esperado que me comporte de cierta manera bajo esta religión. Cualquier otra cosa es irrespetuosa. A lo largo de mis años de adolescencia, ciertas cosas simplemente no parecían encajar. No me gusta la idea de la religión organizada. Creo que si hay un Dios o no debería ser algo personal y la gente simplemente debería ser respetuosa con los puntos de vista de los demás en lugar de tratar de obligarlos a obedecer lo que su religión cree. Encuentro esta pregunta realmente poco natural. El estado predeterminado para creer en la existencia de algo debería ser creer que no existe. Con evidencia, como verlo realmente, la incredulidad podría convertirse en creencia. A los ateos siempre se les preguntan cosas como ¿por qué no crees? ¿Cómo dejaste de creer? ¿Qué pasó que te hizo no creer? Este tipo de preguntas muestran una suposición subyacente de que la creencia es el estado predeterminado. Si eres creyente, te aconsejo encarecidamente que hagas el ejercicio mental de desafiar esta suposición. Si la idea de Dios no te hubiera sido introducida por la familia, la escuela, la iglesia, etc., y solo se te presentara el concepto después de haber alcanzado cierto nivel de madurez intelectual, ¿cómo te sonaría la idea? Mi incredulidad en Dios viene del mismo lugar que mi incredulidad en Santa, los unicornios, el monstruo de espagueti volador y muchos otros. No soy religioso. Comenzaré diciendo que tampoco soy ateo. Fui criado en un hogar metodista y nuestra iglesia era muy liberal y tolerante. No obstante, al llegar a la mitad de mi adolescencia me encontré deseando desesperadamente la profundidad de fe que veía en otros. Recurrí a foros de mensajes y salas de chat, hablé con personas de una miríada de sistemas de creencias y siempre llegaba a un punto en el que mis preguntas terminaban con una respuesta singular. Bueno, debes tener fe. Por un tiempo después de eso, me adscribí al ateísmo, creyendo que era el curso lógico a seguir. A medida que me convertí en adulto, descubrí que muchos de los que se declaraban ateos practicaban el mismo tipo de prejuicio y discriminación que había visto en los cristianos mucho más prevalentes con los que crecí. Tengo 23 años ahora, y con la ayuda de nuestra maravillosa internet y una plétora de libros, he podido examinar tanto la historia como la fe, y mi deducción personal es que todo se reduce a ser humano. Somos animales inteligentes,
pero todavía estamos limitados en nuestra comprensión de muchos temas. Debido a nuestro intelecto, también nos obsesionamos con eventualidades o posibilidades. Alimentamos miedos y complejos que no existirían si nuestros impulsos fueran simplemente conseguir suficiente comida y refugio para sobrevivir. Entiendo la lógica de la fe y las áreas donde puede proporcionar a un individuo seguridad o paz mental, ambas son cosas invaluables de poseer. Dado cuántas discusiones he soportado sobre esto, mi postura se ha vuelto bastante más simplificada. Imagínate en una oscuridad total y absoluta. Ni siquiera puedes ver tu propia mano a unos centímetros frente a tu cara. Estás parado ante un bosque y tu objetivo se encuentra al otro lado. Absolutamente debes atravesarlo, y mientras lo haces escuchas el crujir de las hojas, depredadores y presas nocturnos, ramas rompiéndose y los pequeños movimientos de criaturas durmiendo. Tu mente, poseyendo el imponente impulso por la creatividad que tiene, llena tu cabeza con visiones de pesadilla y fauces babeantes. Es más fácil simplemente decir, debo hacer esto, y a pesar de mis miedos seguiré adelante, o entregar ese miedo, creer que tus acciones están ordenadas. ¿Qué estás defendido por alguna fuerza más allá de tu comprensión o cálculo? ¿Que simplemente aferrarse a un talismán o invocar un nombre conlleva el poder de guiarte a salvo en tu camino? Es mi humilde creencia que la fe de un tipo u otro existirá hasta que la humanidad erradique cada brecha de conocimiento en el universo conocido. Mientras esas brechas existan, el miedo las llenará y los hombres harán todo lo posible para tapar esos miedos con cinta adhesiva y fe. Para mí, simplemente existir con las funciones de un ser humano es suficiente. Hago lo que puedo para prosperar en el momento, y encuentro gran alegría y consuelo en la mecánica simple de vivir, respirar y sentir el sol golpear mi espalda. Me encantaría tener la certeza proporcionada por una fe profunda y duradera, pero permanece fuera de mi alcance y probablemente siempre lo estará. Nunca fui un gran fanático de la religión organizada. Solía ser ese ateo imbécil, pero me he calmado mucho desde que me convertí en un gran fanático de la astrofísica. Solo la inmensidad del universo inspira suficiente asombro dentro de mí sin tener que maravillarme ante una deidad. El universo es mi deidad en cierto modo. Tampoco creo en una vida después de la muerte. La mayoría de la gente está muerta de miedo por el hecho de que una vez que estás muerto, eso es todo, no más tú, punto. Yo siento lo contrario. La idea de simplemente dejar de ser una vez que estás muerto me da una gran cantidad de paz interior, ya que lucho con problemas de salud mental y espero con ansias el día en que ya no sea, residiendo en la nada y el silencio. La ciencia sirve como mi dogma y sus implicaciones filosóficas sirven como mi vida después de la muerte. Saber que la materia que compone mi cuerpo eventualmente será parte de la tierra es mi idea de reencarnación y me da suficiente consuelo sin la necesidad de autoridades religiosas, sitios de oración o textos antiguos. Mis padres son religiosos, y fui a una escuela primaria y secundaria religiosas. Participé en programas rigurosos de estudio bíblico y grupos juveniles. Hice varias actividades del ministerio, algunas voluntariamente, otras obligado por mis padres, dependiendo de dónde estaba con mi fe en ese momento. Me tomaba el estudio muy en serio, y siempre trataba de tener un entendimiento personal. Cuestionaba las cosas y estudiaba con un nivel apropiado de escepticismo para no estar siguiendo ciegamente. A medida que crecí, las preguntas se hicieron más grandes y se desarrolló más duda. Eventualmente perdí la rutina de estudiar y mis padres me permitieron tomar mi propia decisión, así que básicamente lo dejé de golpe. Para mí, la religión y la espiritualidad son algo muy personal, y nunca podría decirle a alguien que lo que siente está mal. Todavía tengo un sentido más grande de espiritualidad que simplemente no puedo explicar, pero también encuentro difícil aceptarlo. En este punto me considero agnóstico, porque creo que es verdaderamente imposible para nosotros entender el origen de nuestro universo. Tal como lo entendemos, las cosas no pueden salir de la nada, pero eso es completamente ilógico, porque ¿cómo llegó a existir la materia en primer lugar? Simplemente creo que hay ciertas cosas que no podemos entender, y la gente siempre tratará de explicarlo con ciencia o religión, pero al final, ¿realmente importa? En cierto sentido, la religión es más fácil. Todavía discuto frecuentemente sobre religión, y una parte de mí quiere creer, pero esa otra parte simplemente no puede. Aquí está mi opinión al respecto. Imaginemos por un segundo que nadie te hubiera hablado nunca de Dios o de cualquier otra deidad, para el caso, y no tienes absolutamente ninguna exposición a la idea a lo largo de toda tu vida. Todavía tienes acceso a la ciencia y a cualquier otra cosa que pueda ayudarte a entender el mundo, pero nadie habla de Dios y nunca has visto ni oído hablar de la Biblia, Corán u otro libro sagrado. En esta situación, ¿creerías en Dios? No lo creo. Podrías preguntarte qué es lo que creó todo y hace que todo funcione, pero es poco probable que se te ocurra la idea exacta de Dios, porque simplemente no hay razón para ello.
El problema que tengo con la fe es que es más una ilusión que cualquier otra cosa. A lo largo de la historia ha habido cosas que no entendemos. ¿Qué es la gran bola naranja brillante en el cielo? ¿De dónde venimos? ¿Qué hizo que ocurrieran los desastres naturales? ¿Por qué algunas de nuestras personas mueren por causas misteriosas, enfermedades? Todas las cosas que los humanos no entienden tienden a explicarse con Dios. Pero con el tiempo, a medida que aprendemos más y más sobre el mundo, llenamos esos espacios en blanco, entendemos que la Tierra orbita el Sol, que las enfermedades son causadas por microorganismos, no por una fuerza divina. En estos tiempos, los principales espacios en blanco que nos quedan por llenar son de dónde venimos y quién nos creó, y qué pasa cuando morimos. Debido a que nunca podremos responder verdaderamente a la segunda, creo que la religión existirá por mucho más tiempo. Dado que nadie puede decir qué sucede cuando mueres, siempre habrá algunas personas que piensen que te encontrarás con Dios cuando mueras y que Él es lo que creó todo. Pero personalmente, nunca he visto evidencia de Dios y preferiría esperar hasta que nuestro entendimiento haya mejorado antes de sacar conclusiones basadas en un libro sagrado. No creo que me llamaría ateo. Fui criado en la iglesia, mi hermano mayor es pastor y mi familia es devota. Siempre he disfrutado de las iglesias a las que hemos asistido. Creo que los himnos pueden ser canciones hermosas desde un punto de vista musical/lírico. Creo que la Biblia tiene cosas que son buenas por naturaleza, aunque tiene cosas malas y contradicciones por igual. He luchado durante años para deconstruirme a mí mismo y mi visión de la religión. Desde mi punto de vista, siempre he querido sentir lo que siente mi familia. Siempre he querido entender o experimentar lo que quieren decir con sentir a Dios y las diversas otras expresiones, pero simplemente no puedo. No siento esas cosas. No veo la Biblia como infalible. No escucho a Dios hablarme. Simplemente no tengo lo que sea que ellos tienen dentro que los hace creer en todo eso. Soy una persona muy lógica, así que el concepto de fe me es ajeno. Quiero decir, no me malinterpreten, todo el asunto de la vida después de la muerte me molesta en algún lugar muy profundo. Siento que es un poco triste que si muriera y estuviera equivocado, entonces teóricamente perdería a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Ese es un pensamiento deprimente, pero simplemente nunca he tenido nada que me atrapara y dijera que hay algo más allá afuera con evidencia. Respeto sus creencias y, como muchos otros en el mundo, me guardo las mías para mí. Esa es otra conversación que temo tener. No quiero la posible excomunión de mi familia/amigos o la reacción exagerada y las oraciones que vienen con ello. Así que supongo que simplemente no creo y no puedo creer en todo eso. Tal vez algún día sean lo suficientemente sensatos como para aceptarme. Hasta que llegue ese día, supongo que seguiré adelante en silencio y disfrutaré de mi tiempo aquí y de mis seres queridos. Una de dos cosas debe ser verdad. 1. O hay un Dios omnisciente, todopoderoso y amoroso que está dispuesto a permitir que la pobreza, el hambre, la enfermedad y la guerra maten a millones, si no miles de millones, a lo largo de la historia. Este Dios también debe estar dispuesto a permitirnos destruir a sabiendas nuestro propio planeta y medio ambiente hasta el punto de que estamos entrando en el 6º evento de extinción masiva. Este Dios también debe estar dispuesto a dejarse conocer solo por eventos de éxtasis que son similares a una psicosis leve o por la mala interpretación de eventos naturales que ocurren. Este Dios también debe estar dispuesto a enviar a un número incalculable de nuestros antepasados, a quienes los creyentes afirman que ama, a la condenación por falta de creencia en Él o en su único Hijo, lo cual también es un concepto ridículo en sí mismo, y no deja absolutamente ninguna evidencia de su existencia en ninguna parte, salvo por la mala interpretación de eventos naturales o eventos de psicosis leve que mencioné antes. 2. O no existe. Los eventos y sucesos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria para ser hechos, pero no hay evidencia de Dios fuera de las Escrituras sagradas. Sin evidencia tienes que rechazar la noción. Hablemos rápido de los cimientos del cristianismo. La era romana está excepcionalmente bien documentada. Si hubo un alborotador en Judea durante el periodo que se reclama como la vida de Cristo, o incluso un evento de crucifixión relacionado con sus supuestas actividades, tendríamos los registros de alguna forma, o incluso fragmentos de ellos como mínimo. No los tenemos. Incluso los nombres dados a la familia de Cristo y el nombre de nacimiento de Cristo son básicamente genéricos para la época. El nombre de nacimiento de Cristo es Yeshua, que se ha encontrado que es uno de los nombres más comunes entre los hombres que vivían en Judea. Maryam, la madre de Yeshua, y Joseph, su padre, son nombres comunes hasta el punto de ser genéricos una vez más en Judea durante la época. Estas cosas no presagian nada bueno para la existencia de Cristo. Cuando se combina con cosas como la existencia de los textos gnósticos, el sesgo obvio dentro de la Biblia hacia abordar los problemas de la era del primer concilio de Nicea,
Y los paralelos obvios con el mitraísmo en el sistema de creencias cristiano para mantener el control sobre los ejércitos imperiales, donde el mitraísmo era desenfrenado. Hay poca o ninguna posibilidad de que él haya existido alguna vez. Es como decir que Zeus existe porque existen las historias de los trabajos de Heracles. Es básicamente un delirio que se alimenta a sí mismo. Fui criado católico, fui a la iglesia todos los domingos y a clases todos los lunes mientras crecía. Todavía voy en los días festivos para hacer feliz a mi madre, razón por la que no me gusta la religión organizada, la hipocresía. Si bien nunca he creído que los humanos sean infalibles o no tengan debilidades, no seguiré a aquellos que predican una cosa y hacen otra. ¿Por qué confiaría en lo que dice sobre Dios y cómo tratarnos unos a otros cuando tú no sigues esas enseñanzas? Creo que me rendí una vez que empecé a darme cuenta de que la religión siempre fue una forma de hacerse rico. Enseñar a otros que un grupo de personas estaba equivocado o se iba al infierno o aprovecharse de otros que confían en ti, especialmente niños y padres. Aunque no creo en el creacionismo o en las historias estrictas de la Biblia, me gusta creer que es más una metáfora sobre cómo vivir tu vida.